Sin santidad no verás a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice así: los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad, sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Amén y amén. Entonces, definamos, ¿qué es santidad entonces? ¿Qué entendemos nosotros por santidad? Amén. Santidad es la cualidad o la virtud que tiene una persona que es santo. ¿Sí? Y cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza. Amén. Amén. Y la pureza se alcanza con la rectitud de la intención. ¿La rectitud de qué? De la intención. ¿Y por qué hablamos de la intención y no de las acciones antes? Porque la Biblia hay un pasaje que registra que cuando yo miro a una mujer por primera vez y fijo la mirada, dice que ya he cometido pecado, ¿cierto? Y no porque ha cedido a ella, ha hecho alguna acción, simplemente que la intención de mi corazón la deseé. Desde el momento que la miré, hubo una intención mala en mi mente y en mi corazón. Entonces, por eso en este momento estamos hablando de la intención. Porque en estos postreros días que habla la Biblia que se levantarían falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, y tanta maldad que hay en el mundo, y que aún miramos y escuchamos a veces las noticias por las redes sociales o por algún medio que un pastor hubo corrupción, que por acá esto, que por acá aquello. Y entonces empezamos también a escuchar tanta corrupción dentro de las congregaciones que nosotros mismos decimos, pero y entonces, si los mismos que predican el evangelio se están corrompiendo, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pero les digo, hermanos, que hoy en día como iglesia nos hemos adormecido o nos hemos hecho del lado del mundo. No hay una diferencia entre lo santo con lo profano. No hay una diferencia entre la iglesia de Cristo y el resto de la gente. No se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos corrompidos. Hay una corrupción que ha llegado al pueblo de Dios. Y el Señor está permitiendo que hablemos este tema de la santidad porque la corrupción ha entrado a la iglesia. Hay mucha impureza,
Y Dios demanda la santidad. Dice la Biblia que sin santidad no podremos ver a Dios. Amén. Amén. ¿Y cuál es el propósito de nosotros venir a la iglesia? Alabar a Dios, pero también de un día ir a reinar con Dios, ir a las moradas celestiales, ¿cierto? Pero si en el camino que nosotros estamos caminando, lo estamos caminando mal, ¿será que vamos a llegar al cielo? Si la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy son uno de los temas que casi no se quieren hablar en las iglesias. Porque si hablo del pecado y de la santidad, la gente se me va, ¿cierto? O no entran los diezmos, se reduce la parte financiera. Pero el propósito de la iglesia de Cristo no es recoger tanto dinero. El propósito de la iglesia de Cristo es la salvación, porque ese es el mismo propósito del Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal por el cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por la humanidad. No por darnos riqueza, sino por darnos ¿qué? Salvación y vida eterna. Jesús no fue a la cruz por otra cosa. El principal propósito de él fue la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad. Y entonces, mis queridos hermanos y amigos que estamos hoy aquí, déjenme decirle que yo puedo hacer todas las obras bonitas. Puedo ser el mejor pianista, el mejor vocalista. Puedo ser el mejor predicador, tener la elocuencia más elegante. Pero si no soy santo, no voy a ir al cielo. Si no soy puro, no voy a ir al cielo. Amén. Amén. Y entonces, ¿cómo nos hacemos santos y cómo nos purificamos? Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Amén. Entonces estamos enredados. ¿Cuál es la solución al problema que tenemos hoy en día? La solución es santificarnos. Amén. Porque dice la palabra que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y para qué derramó hasta la última gota de su sangre? ¿Qué hace la sangre de Jesús en nosotros? Nos santifica. Amén. La sangre de Jesús fue derramada para santificarnos. Porque antiguamente los antiguos tenían que hacer un sacrificio de un animalito puro y derramar esa sangre. ¿Para qué? Para santificarse. Pero vino Jesucristo, que la Biblia habla que fue el Cordero perfecto, que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y con el sacrificio de Jesucristo, todos podemos alcanzar la salvación. Amén. Porque la sangre de Jesús nos santifica. Amén. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Busquemos Pedro. Pedro, ¿dónde está? Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. ¿Por qué debemos ser santos? Porque el que nos llamó es santo.
Y si no pudiéramos ser santos, Jesucristo no había dicho, los apóstoles no hubiesen escrito que nosotros debemos ser santos como es santo nuestro Dios. Queridos amigos y hermanos, el pueblo de Dios a nivel mundial ha entrado en decadencia. Dijo el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Y si todos sabemos que los fundamentos de una construcción están debajo, ¿cierto? No se miran. Los fundamentos no se miran. Si esta casa donde estamos no tuviera fundamentos, ya había caído. No tuviera unos fundamentos firmes y sólidos para soportar el peso, ¿cierto? Para soportar el peso, no, ya se habría caído. Amén. Amén. Entonces, asimismo debe ser el cristiano. Debe tener unos fundamentos ¿qué? Sólidos. ¿Sí? Para cuando venga el peso. ¿Y qué será el peso? El peso de la sociedad. Cuando vengan todas esas leyes mundanas y diabólicas que están sacando hoy, que no nos aplaste, sino que nosotros podamos resistir. Porque dice la Biblia que debemos resistir al diablo. ¿Y el diablo huirá de qué? De vosotros. Amén. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, los fundamentos no se miran. Y la intención, a veces algunos que son buenos para analizar, a veces analizan y miran, pero hay otros que son tan especialistas en ocultar las intenciones que usted lo mira normal, pero no ve la intención, porque casi no se miran las intenciones. Pero Dios lo ve todo. Y lo primero que Dios analiza en nosotros es la intención. Amén. Amén. En la intención ya hemos pecado. En Estados Unidos, no sé si fue el año pasado, se cerraron como 1,500 iglesias por corrupción en los pastores y en los ministros. Entonces, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando en las iglesias, en las congregaciones? No sé. Si es lo que la Biblia dice, que cuando empieza a llegar la fama y el dinero, se corrompe la gente. Muchos pastores, cuando ya empiezan a sentirse que tienen dinero y fama o que tienen poder, aunque no es de ellos, pero es de la iglesia, ya muchos se corrompen. Allí viene la corrupción. Por eso dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de ¿qué? De todos los males. De pronto Dios a veces no nos quiere dar mucha riqueza. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder. Nos tiene con lo justo. ¿Cierto? Hermanos, nuestro camino por esta vida no es que obtengamos tantas riquezas en este mundo. Porque la Biblia dice que nosotros no deberíamos de preocuparnos por tener tantas riquezas en este mundo, donde la polilla y el orín corrompen. Amén. Amén. Sino que hagamos riqueza ¿dónde? En el cielo, donde la polilla ni el óxido, nada puede dañar nuestras riquezas celestiales. ¿Y cómo nosotros hacemos riquezas celestiales? Siguiendo a Jesús, predicando el evangelio. Amén. Amén. Es inevitable. De este mundo vamos a partir, bien sea cuando nos toque morir
o cuando venga el Señor. Pero aquí no nos vamos a quedar y debemos tomar decisiones. ¿Cierto? La vida cristiana es una vida de toma de decisiones. La vida cristiana, les digo, no es color de rosa, no es fácil. No es que todo es alegría y no, Señor. Nos toca pasar dificultades. Si seguimos a Cristo, nos toca pasar dificultades. Si predicamos a Cristo, nos toca pasar dificultades. Amén. Porque eso lo sufrieron los antiguos. ¿Cómo murieron todos estos apóstoles de Cristo? No terminaron con una muerte tan buena que digamos. Pero, dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. Por tanto, me espera la corona de vida eterna. Ese es el propósito de nosotros, hermanos. Poder caminar en santidad y en pureza para que cuando llegue ese día podamos ir al cielo. Amén. Amén. Porque es tan triste cuando en Mateo la Biblia registra que llegará mucha gente al cielo y le dirá, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre levanté muertos, sané enfermo, levanté paralíticos, Señor, en tu nombre hice milagros, llené estadios, en tu nombre, Señor. Pero el Señor, ¿qué les dirá? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Al fuego, ¿qué? Eterno, láncenlos. Debemos cuidar la salvación. ¿Y cómo la cuidamos? Siendo santos. Porque déjenme decirle, de la manera en que nosotros nos estamos conduciendo, si no enderezamos nuestro camino, no vamos a llegar al cielo. Si no hacemos ajustes, no vamos a llegar al cielo. Amén. Amén. Debemos hablar estos temas y hablarlos así con sentido de pertenencia, mis hermanos. Porque es que uno mira muchas cosas hoy y muchas cosas de gente. Por eso siempre yo le digo a la gente, no ponga su mirada en ningún hombre, porque el hombre siempre va a fallar. Debemos poner nuestra mirada en ¿quién? En Jesucristo. Amén. 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 En Jesucristo, que es el que no nos va a fallar. Porque ¿qué pasa? Cuando ese hombre que está al frente falla, de esa iglesia, si eran 10,000, creo que los 9,000 también van detrás al mundo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a 1 Corintios 6. Primera Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Quién nos puede lavar y santificar? Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario.
Mire, hermano, entonces hoy sacan las leyes que ya la gente no puede decir ni la, ni él es que, él y la, sino que ahora es, ni me acuerdo cómo es que. ¿Ah? Por hacerle inclusión a la gente de el LGBTIHQ+. ¿Cierto? Y es tan curioso que nos quieren meter y que todo ya eso es normal. Y cuando aquí la Biblia dice que no. Y la gente dice, ¿y dónde dice? Aquí lo dice este pasaje que acabamos de leer. Habla de los afeminados, los que se echan con varones. Y ahí mismo está con las mujeres. La Biblia habla de la lascivia. En la lascivia entra toda clase de pecados y suciedades. Hoy en día ha entrado el pecado a la iglesia, al altar. Amén. Amén. Y muchos a veces nos queremos ir por esa línea, porque decimos, no, esto... Y hablando a más profundidad, mis queridos hermanos, en los actos sexuales, la iglesia se ha corrompido, ¿cierto? Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y caemos en esos errores. No, que la moda del mundo es que hay que tener sexo oral, sexo anal y todas esas cosas. Eso entra en la lascivia, en la perversidad. Eso no está aprobado por Dios. Amén. Amén. Porque si Dios hizo al hombre y a la mujer, que fue un diseño perfecto, ¿cierto? Y le dejó a la mujer una vagina y al hombre un pene para que se introduzca, y esos son los aparatos ¿qué? Reproductivos, para reproducirse. Y el sexo no es malo, tener relaciones con su pareja, con su esposo, su esposa, eso no es malo. Eso está en los términos bíblicos. Pero ya nosotros salirnos de esos lineamientos, ¿para qué nos salimos de ellos? Si los antiguos no tuvieron necesidad de esas cosas. Entonces nosotros ahora, ¿por qué el mundo dice esto y nos queremos ir tras esa corriente? Muchos pastores y líderes andan teniendo sexo oral, sexo anal y muchas cosas. Y la Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Hermano, estamos en el tiempo de la gracia y lo sabemos, pero queremos abusar de la gracia. ¿Cierto? Porque anteriormente, el que tenía pecado, ¿qué hacía cuando entraba? Querían, vea, y no dejaban entrar todo el mundo al lugar santísimo. Entraba el sumo sacerdote únicamente. Y los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo. Y el sumo sacerdote, la noche que le tocaba entrar, esa noche no dormía, tenía un poco de vigilante y él estaba sentado. Y no lo podían hacer dormir porque de pronto, mientras dormía, soñaba y pecaba. Y cuando entraba allá, se moría. Y hoy hemos profanado el altar del Señor. Andamos pecando y como ya eso parece normal, pecamos y seguimos como si nada. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, les animo a que sigamos a Cristo verdaderamente. No nos dejemos llevar por las amistades, ¿sí? No nos dejemos llevar por las corrientes, porque nosotros no podemos ir detrás de Vicente. Para donde va la gente va Vicente, y para donde va Vicente va la gente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ir tras las corrientes del mundo. Si el mundo va para allá, nosotros vamos en contravía. Y eso es difícil. Eso es difícil hoy en día. Pero no es
imposible. Amén. No es imposible. Porque tenemos a Dios, tenemos su palabra. Y si nosotros buscamos al Señor, leemos su palabra, oramos, vamos a soportar las tentaciones. ¿O no es así? Que la Biblia dice, orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Entonces, para no ir a ceder a las tentaciones, ¿qué debemos de hacer? Orar, velar y leer las escrituras, escudriñar la palabra, estar nutridos, llenos de Dios, para que las corrientes de este mundo no nos arrastren junto con ellos. La situación es difícil. Y yo a veces me pongo a pensar, ay Señor, Dios mío. Uno mira tanta gente y uno dice, ay Dios mío, tanta gente que se va a perder. Porque uno mira la maldad por encima. Y los poquitos que habemos en la iglesia buscando y andamos también torcidos. Escudándonos detrás de la Biblia o detrás de una iglesia. Que porque voy a la iglesia, porque ya soy salvo. No, Señor. La salvación es individual. Amén. Amén. Yo no voy a salvar a mi hijo, ni mi hijo me va a salvar a mí. Es individual. Amén. Amén. Pero nosotros como padres sí debemos ¿qué? Instruir a los niños, dice la palabra, desde pequeño. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán del camino si lo sabemos instruir bien. Amén. Amén. Gloria al Señor. Busquemos ahora Colosenses. ¿Dónde está Colosenses? Colosenses 3, 5. Colosenses 3, 5. Mis queridos hermanos, yo los quiero mucho en el Señor y nosotros debemos tomar decisiones hoy. Amén. ¿Sí? Debemos decidir ser santos. Debemos decidir ser luminares Amén. en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa, allí nosotros debemos alumbrar a Cristo. Debemos ser santos. Amén. Por eso Jesús le dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo. Debemos estar en el mundo, pero allí en ese mundo debemos brillar. Amén. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Amén y amén. No hay argumentos. La misma Biblia lo dice todo, mis queridos hermanos. Todo. Hay un listado. Hay un listado de la gente que va a ir para el infierno. Yo no sé si usted lo ha visto. Hay un listado. Usted ya se buscó en ese listado a ver si está ahí. ¿Quién ha visto el listado? Hay un listado, han dado un listado, hermano, de la gente que va a ir para el infierno. ¿Cómo la ve usted? Debemos buscarnos en ese listado, a ver si estamos allí. Amén. Amén. Vamos a leer ese listado. Yo lo tengo por aquí. Vaya a Apocalipsis 21:8. Ahí está. Apocalipsis 21:8. El listado de los que se van para el infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿Qué dice? Sígalo leyendo. Vamos a leerlo todo. 1, 2 y 3. Pero. Vamos, 1, 2 y 3. Pero. Los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todas mentirosos, parte del lado de arden con fuego y muerte segunda. Amén. ¿Quién es cobarde? ¿Usted se considera una persona cobarde? No diga. Pero yo le voy a demostrar que sí somos cobardes. Somos cobardes porque cuando nos encontramos con alguien y sentimos la necesidad de hablarle de Dios, nos da miedo. Y vamos y Dios nos da la oportunidad y el corazoncito nos hace así. Háblale, háblale. Y nos da miedo y no le hablamos a esa persona. Nos da miedo. Es cobardía. Nos da miedo hablar de Jesucristo. Y sabemos que esa persona de pronto a la vuelta de la esquina lo iban a matar o iba a sufrir algo. Y se va para el infierno. Pero en nosotros haberle hablado puede haber cambiado su destino. Amén. Amén. Pero los cobardes, los incrédulos, aquí no se salva nadie. ¿Quién es incrédulo? Los que no creen. ¿Y cuánta gente no cree? Los hechiceros, homicidas. Y en este punto de homicidas, hermano, hay algo curioso. Que cuando yo aborrezco a mi hermano, soy homicida, dice la Biblia. ¿Por qué? Cuando yo le tengo odio, rabia a una persona, estoy siendo homicida. ¿Por qué? Porque los demonios están al acecho y se aprovechan de esa rabia que yo tengo y le hacen daño a esa persona que yo odio. Le llevan enfermedad hasta causarle la muerte. Lo atan
¿Y solo por qué? Por yo odiarlo. Por eso dice que ninguna raíz de amargura. ¿Se acuerdan el primer versículo que leímos? Que habla que por esa raíz de amargura que brota en mi corazón, muchos hemos estorbado la salvación. No odiemos a nadie. Porque le hacemos daños a personas. Puede haber que nos haya hecho el daño más grande, pero vamos a Jesús y digámosle que nos ayude a perdonar. Porque le estamos haciendo un daño a esa persona y los homicidas no entran al cielo. Nos convertimos en homicidas. Amén. Amén. Porque hay unos demonios que están haciendo el trabajo. Es que por eso dice la Biblia que nosotros somos espirituales y nosotros vivimos en este mundo, pero dice la palabra que nosotros debemos tener los ojos espirituales abiertos. Aunque vivamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo y por lo tanto nosotros debemos andar en el espíritu. Amén. Amén. Porque si andamos en el espíritu, podemos discernir todas esas cosas espirituales. Homicidas, hechiceros. Los hechiceros. ¿Quién ha hecho hechicería? Aquí. No ay, que tiene espanto, vamos a curarle los 3 ojos. Está practicando la hechicería. Que no, que es que yo soy Géminis y yo soy Tauro. Estamos practicando la hechicería. Los signos zodiacales. Todo esto del horóscopo, todo es hechicería. Y a veces nos metemos en muchas cosas sin saber, ¿cierto? Pero la Biblia también dice que el que ignorantemente peca será castigado. No hay escapatoria, mis queridos hermanos. Nos queda buscar a Dios y pedirle a Él cada día que nos ayude y nos dé la fuerza para seguir. Porque no es fácil en medio de esta generación maligna y perversa. Pero si los antiguos pudieron, nosotros hoy también podemos. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, buscadme y viviréis. Que esa canción aparece diciendo que ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Señor, ¿y por qué tanta gente muriendo? ¿Dónde está Dios? Y entonces dice Dios, ¿dónde está ese Elías de ese tiempo? ¿Dónde está ese Moisés que lo dejaron todo por servirme? ¿Dónde están esos Elías de este tiempo? ¿Dónde están esos hombres que yo estoy buscando para que hagan la diferencia en este tiempo? Ezequiel dice, y busqué entre ellos a uno que hiciese vallado, que se parase en la brecha y hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, dice Ezequiel. Pero hoy el Señor también nos está buscando a usted y a mí, que seamos ese uno. Porque eminentemente, mis queridos hermanos, si queremos esperar noticias alentadoras por los noticieros del mundo, no las vamos a escuchar. Cada día vamos a escuchar peores noticias, que vienen plagas, que vienen inundaciones, que vienen temblores, que vienen Cada día la cosa se va a empeorar en el mundo. Y nosotros debemos prepararnos como cristianos. Amén. Prepararnos, porque después nos puede ser más difícil o pasar una eternidad en el infierno. Y eso Dios no quiere. Dios quiere la salvación de nosotros. Por eso envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Para que nosotros seamos salvos. Amén. Amén. Dios nos quiere salvos. Dios quiere que seamos santos. Que hagamos la diferencia. Amén. Amén. Para que se vaya acabando la corrupción en las iglesias. Debemos poner nuestra confianza en Dios, mis queridos hermanos. ¿Por qué no vemos hoy
la mano de Dios moverse como se movía anteriormente. ¿Por qué no lo vemos? Porque no hay santidad. Amén. No hay santidad, por eso no vemos el mover de Dios. Hermano, así como como usted y yo estamos, no vamos a llegar al cielo. Necesitamos tomar decisiones hoy. ¿Los incrédulos heredarán el reino de los cielos? No. Y venimos a la congregación y somos incrédulos. ¿Cierto? Cuando estamos orando no creemos. ¿Será que sí? Entra la duda y la incredulidad. Amén. Amén. Entonces debemos rechazar, sacar la duda y la incredulidad de nosotros. Para cuando nos acerquemos a Dios, podamos saber que Él también está allí con nosotros. Y Él puede hacer su obra en nosotros. Hoy tenemos esa oportunidad maravillosa de poder hablar con Dios y de poder sentir a Dios y de poder tomar decisiones para ser santo. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Órele al Señor allí